Muchos pacientes piensan que por haber tenido síntomas leves no afectó directamente al pulmón. Y eso no es cierto, ¿eh? No hay una relación del daño pulmonar con los síntomas, ¿no? Ni de mi sensibilidad, ni de mis síntomas, ni de mis signos con la afección que pueda tener. A un paciente que se extuba y que lo conectan a oxígeno y que recibe a lo mejor 10, 15 litros de oxígeno por minuto, con la rehabilitación pulmonar quizás puedo disminuir esos litros de oxígeno hasta unos 2 o 3 en unos 10 días o en una semana. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que al menos 10% de las personas que han padecido COVID-19 pueden desarrollar síntomas persistentes de la enfermedad, mismos que después de semanas o incluso meses pueden convertirse en complicaciones médicas o ser incapacitantes. Por eso invitamos a la maestra en neurorehabilitación y especialista en rehabilitación pulmonar por la Universidad de Chile, Evangelina Calvario, para charlar sobre esto. Bienvenida, maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mil gracias por la invitación. Dígame, para empezar, ¿cuáles son las secuelas respiratorias que presentan quienes han padecido COVID severo y qué apoyo brinda la rehabilitación pulmonar? Sí, mira, todas aquellas personas que han presentado COVID severo habitualmente se encuentran en la terapia intensiva y un porcentaje muy grande son intubados. Entonces, todos estos pacientes complicados que pasan más de 10 días en la terapia intensiva presentan un síndrome de inmovilidad prolongada del paciente crítico. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una debilidad muscular generalizada, ¿verdad? Que en muchas ocasiones afecta a los músculos respiratorios y músculos de la deglución. Entonces, el programa se vuelve integral, el programa de rehabilitación se convierte en un programa integral, donde tenemos que entrar no nada más en la parte de rehabilitar aquellos músculos respiratorios, sino músculo esquelético, visual, cognitivo, de movilidad, equilibrio, orientación espacial y demás, ¿no? Y también, pues, hay complicaciones cardíacas de igual manera. Así es. ¿Y en qué consiste este tratamiento integral para restablecer la función? Básicamente la respiratoria, pero también todas las demás que acaba usted de mencionar. Quiero decir, hay ejercicios para fortalecer músculos respiratorios, tipos diferentes de ventilación. ¿Cómo es el tratamiento? Claro, mira, desde el paciente crítico que se encuentra intubado, ahí el aporte que nosotros ofertamos es desde la ventilación mecánica, ¿verdad? Porque no se puede hacer mucho en ese caso. El paciente se encuentra sedado, se encuentra intubado. Entonces hay el equipamiento que le provee de oxígeno, como en este caso es el ventilador, bueno, pues él nos ayuda a mejorar su función, su capacidad respiratoria. Al mismo tiempo, evitamos que se complique el paciente, ya que por padecer tanto tiempo en cama, eh, son pacientes que tienen escaras en la piel, que se forman contracturas musculares, edema, malformaciones en las articulaciones, entonces se moviliza al paciente, se cambia de postura, se trata de drenar las secreciones que se acumulan en el pulmón, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en muchas ocasiones tanto es la debilidad muscular que ellos no pueden expulsar esas secreciones, entonces en ocasiones se reinfectan porque se ahogan con sus propias secreciones, ¿no? Con su propia saliva. Entonces sí hay que hacer un trabajo, como te decía, muy enfocado en ese aspecto. Y por otra parte, ¿en qué momento dice que desde que un paciente está intubado, esta atención empieza a brindarse? Pero ¿en qué momento de este proceso de enfermedad puede enfocarse el esfuerzo a la rehabilitación meramente pulmonar? Y dígame, ¿qué tanto contribuye a mejorar los índices de oxigenación? Claro, mire, desde que un paciente ya está consciente,
se elimina la sedación, se puede trabajar mucho mejor, ¿verdad? Porque ya es un paciente que puede a lo mejor recibir órdenes, que puede llegar a integrar todos los beneficios que se están ofertando. Entonces, bueno, desde aquí se hace consciente la respiración y se reeduca el patrón respiratorio. Muchos de nosotros tenemos una muy mala mecánica respiratoria, ¿no? Desde que hacemos ejercicio o platicamos, respiramos con la boca, no con la nariz. Entonces se hace el trabajo en sensibilizar nuevamente al paciente en ese aspecto. Se trabajan los músculos respiratorios, los músculos expiratorios, ¿no? La relajación muscular, porque bueno, en muchas ocasiones como tienen tanta debilidad muscular, empiezan a actuar los músculos accesorios, como son músculos de cuello, hombro, ¿no? Para jalar aire, abdominales, oblicuos. Entonces, el paciente se desgasta en su totalidad, sufre un desgaste muscular significativo, por lo cual, bueno, nos enfocamos en ese trabajo de fortalecer la musculatura respiratoria, de reeducar el patrón respiratorio, nos auxiliamos de oxígeno también. Como le mencionaba anteriormente, en la unidad de cuidados intensivos acudimos al ventilador, y posteriormente cuando el paciente empieza a salir de la complicación, bueno, pues se inician con otro tipo de ejercicios y modalidades más enfocadas al ejercicio cardiovascular, ¿no? Ejercicios con fuerza y con resistencia que me ayudan a mejorar lo que usted decía, la oxigenación en el paciente. ¿Y qué ocurre con los pacientes con traqueostomía? ¿Es más complicada su situación? Los pacientes con traqueostomía, bueno, en ocasiones, pero bueno, la traqueostomía por un lado nos ayuda a estar mucho más cerca de la vía aérea, ¿verdad? Entonces ahí en la traqueostomía se colocan dispositivos al pulmón a respirar de manera directa. Pero una de las complicaciones que ellos sufren es la disfagia, es decir, la incapacidad para poder tragar. Entonces, muchos de ellos, como le contaba anteriormente, se ahogan con sus propias secreciones. Entonces, sí se tiene que hacer una revisión en el tema de la deglución para evitar curar esta condición, ¿verdad? Evitar que se ahoguen. Y el trabajo casi es muy similar a otro tipo de paciente, nada más que sí hay que cuidar muchísimo la parte de deglución y de infección. Así es. Se ha visto que incluso quienes no requirieron estar ingresados, digamos, en una terapia intensiva o quienes incluso no requirieron estar intubados, pueden presentar posteriormente dificultades respiratorias a causa del COVID. Le preguntaría, ¿todos los pacientes que han sufrido esta enfermedad deben recibir rehabilitación pulmonar? ¿Sería conveniente? No todos los pacientes son candidatos para recibir rehabilitación pulmonar, pero sí está en nuestras manos acercarnos a los que saben y evaluarnos con un rehabilitador pulmonar, con un neumólogo, con alguien, con un experto en el tema para que nos diga la condición en la que se encuentran nuestros pulmones. Ya que muchos pacientes piensan que por haber tenido síntomas leves no afectó directamente al pulmón. Y eso no es cierto. He tenido pacientes que no tienen síntomas y que, no sé, como al tercer día ya su saturación bajó, ¿verdad? Ya dejan de respirar, ya tienen que acudir a la unidad de cuidados intensivos, tienen que ser hospitalizados, ¿no? Y otra gran cantidad de pacientes que no sufrieron absolutamente nada de lo anterior, pero solamente una tos muy ligera, una temperatura por 2 días, pero el pulmón puede estar afectado realmente. Que acudan a un especialista para que les diga en qué situación se encuentran sus pulmones. Ahora, hay otro tema, la sensibilidad. La sensibilidad es muy distinta en cada paciente. Es como muchas mujeres dicen, ¿verdad? El parto no me dolió y otras el parto es horrible, ¿no? Me duele muchísimo. Es algo parecido. Pacientes que salen de esta infección de COVID-19
y comentan, ¿sabes qué? Yo siento que me falta el aire, siento, y con COVID leve, siento que me falta el aire, siento que me canso, subo las escaleras y no puedo respirar, etcétera. Y hay pacientes que estuvieron hospitalizados y que su saturación es muy, muy baja, ¿no? 70, 80, y que no sienten absolutamente nada. Entonces, depende mucho también de la sensibilidad del paciente. Entonces, en este caso, no hay una relación del daño pulmonar con los síntomas, ¿no? Ni de mi sensibilidad, ni de mis síntomas, ni de mis signos con la afección que pueda tener. Es por eso la importancia de acudir a un especialista en el tema, ¿verdad? No con un médico general, no, sino con un neumólogo, con un rehabilitador pulmonar, que alguien evalúe ese pulmoncito. Así es. ¿Tienen alguna información sobre los resultados que presentan los pacientes que reciben rehabilitación pulmonar y aquellos que no la reciben? Esto en términos del tiempo en que logran recuperar su función respiratoria. Hay muchísimos artículos, pero una clasificación así como tal de pacientes infectados con COVID que recibieron rehabilitación y que no recibieron rehabilitación, no hay mucho. Pero sí le puedo mencionar algunos. Por ejemplo, hay un estudio súper padrísimo que se realizó en un hospital de Tailandia, donde se evaluó la caminata de 6 minutos. Es una prueba donde el paciente camina durante 6 minutos y en ese momento el paciente te da sus síntomas, ¿verdad? Sus signos. La falta de aire, se mide la saturación de oxígeno, etcétera. La radiografía como tal, un estudio de radiografía y la anomalía de la espirometría, ¿no? Que la espirometría pues es también una herramienta muy valiosa para evaluar la función pulmonar. Entonces, en un grupo de pacientes se aplicó todo este tipo de estudios después de 60 días de haber presentado los síntomas, es decir, ya pacientes que ya no infectaban, ¿verdad? Pero que ya habían sido dados de alta del servicio del médico en general, no son pacientes que hayan recibido rehabilitación. Entonces se observó que en un 17% estos pacientes tenían una espirometría anómala, ¿no? Y en pacientes que fueron graves, que padecieron COVID grave o severo, se vio que ya en el estudio radiológico se vio que había efectos de fibrosis residual en el pulmón, ¿no? Entonces, ¿esto qué me dice? Lo que repetimos anteriormente, ¿verdad? Que todos los pacientes tienen una afección totalmente distinta y que no nos damos cuenta. Y sí tenemos que ser evaluados por especialistas. Ahora, hay otro estudio también que se realizó con pacientes que fueron infectados con COVID-19 y que fueron puestos en servicio de rehabilitación, y otro grupo de pacientes que fueron infectados, pero no por COVID-19, fueron a terapia intensiva por una insuficiencia respiratoria, ¿no? Una afección pulmonar de otro origen. Ambos sometidos a rehabilitación pulmonar. Al final se dieron cuenta que la rehabilitación pulmonar mejoró su calidad de vida en una manera significativa. Pero aún como tal números exactos no tenemos, pero sí, finalmente nosotros lo vemos en la práctica diaria, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, yo desde la terapia intensiva, un paciente que se extuba y que lo conectan a oxígeno y que recibe a lo mejor 10, 15 litros de oxígeno por minuto, con la rehabilitación pulmonar quizás puedo disminuir esos litros de oxígeno hasta unos 2 o 3 en unos 10 días o en una semana, ¿no? Entonces, ahí vemos que la función pulmonar mejora. 2, evitamos la fibrosis pulmonar, ¿no? Y 3, pues lo que nos impacta la economía, ¿no? Si disminuyes los días de hospitalización, efectivamente impacta en la economía directo al paciente. Entonces, bueno, sí se han visto beneficios con la rehabilitación pulmonar desde el hospital, y un paciente que recibe rehabilitación pulmonar que no ha sido hospitalizado, también se ve desde el tercer día se ve un cambio significativo en su estado físico, en una mejora en la tolerancia al ejercicio, en una mejora respiratoria, en la capacidad respiratoria y hasta en la autoestima, ¿no? Efectivamente, sobre todo que nos encontramos ante una enfermedad causada por un agente
cuyo comportamiento ya vimos en todos sentidos es sumamente errático. Aún no hay elementos para prever cómo puede afectar, porque no afecta igual a todas las personas, pero sí que consideramos importante proporcionar esta información al auditorio para que sepan la importancia de la rehabilitación pulmonar, aún en aquellos casos en que se haya padecido un COVID leve y aún asintomático. Nunca estará de más acudir a un especialista y corroborar el estado de nuestro sistema respiratorio y el estado de nuestros pulmones. Maestra, le agradezco mucho que nos haya orientado, que nos haya contado todo lo referente a la rehabilitación pulmonar. Y para despedirnos, yo le pediría que le comparta al auditorio qué libro está leyendo. Se llama Nacidos para Correr. Yo comparto el gusto de correr y, bueno, estoy iniciando en los ultramaratones, ¿no? Que son más de 42 kilómetros. Y Nacidos para Correr es un libro que relata la vida de los tarahumaras, aquellos que se encuentran en la sierra de Chihuahua, que son ultramaratonistas y que corren descalzos o que corren con guaraches, ¿no? Y con su traje típico. Y la pregunta nace de un extranjero donde dice, bueno, ¿y si tenemos todas las herramientas genéticas, ¿no? Para correr o para hacer cualquier tipo de ejercicio rudo, porque así nos los marcan nuestros antepasados, ¿por qué me duele la rodilla? ¿O por qué me duele el tobillo, no? ¿Y por qué esas lesiones aparecen en la actualidad el mayor número de personas que antes, ¿no? Antes, a lo mejor en antaño, la gente no sufría de tantas lesiones deportivas, siendo que actualmente contamos con tecnología en el calzado, en la ropa, en la alimentación, etcétera. Entonces, de eso trata ese libro, que lo estoy leyendo, ya que, bueno, próximamente haremos un ultramaratón en la ciudad de Perú y pues nos ayuda muchísimo para ser un poco más conscientes de este tema. Así es. Pues le agradezco mucho la charla y también la sugerencia de lectura que me parece sumamente interesante. Esperamos tener la oportunidad de platicar con usted nuevamente una vez que vaya a hacer ese ultramaratón a Perú y venga y nos cuente cómo fue esa experiencia que seguramente va a ser muy significativa. Claro que sí. Mil gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.